De regreso a las sendas antiguas. Hola para todos, sean ustedes bienvenidos una vez más a este su canal de regreso a las sendas antiguas. Vamos a abordar un tema que muy pocas personas conocen dentro del cristianismo o el catolicismo, y eh, el título es ¿por qué los ebionitas rechazaron las enseñanzas de Pablo? Pero ¿quiénes eran los ebionitas? Ellos eran un grupo de judíos seguidores de Jesús que hacían parte de una comunidad más grande que eran considerados los nazarenos. Los ebionitas consideraron a Pablo como un falso apóstol y como un traidor de la Torá o de la ley. Los ebionitas, el término ebionim viene del hebreo los pobres, los humildes. Era un grupo de judíos cristianos del grupo más grande llamado nazarenos, que era dirigido por Santiago y por Pedro. Eran seguidores de Jesús y mencionados en escritos de los padres de la iglesia. O sea, los ebionitas sí eran conocidos de los padres de la iglesia. ¿Como quiénes? Como Justino Mártir en el siglo II, Ireneo, Hipólito y Tertuliano. También por Orígenes y Epifanio de Salamina y Jerónimo. Todas estas personas tenían conocimiento de este grupo de judíos conocidos como los ebionitas. Pero ellos consideraban a este grupo de judíos seguidores de Jesús como herejes. ¿Por qué los consideraron herejes? Porque ellos eran judíos apegados a las enseñanzas de Jesús, y para la época del segundo siglo ya muchas de las comunidades se habían apartado del judaísmo y habían adoptado las enseñanzas de Pablo. Y las enseñanzas de Pablo erradicaron los mandamientos, el sábado, todo lo que Jesús enseñó comenzó a cambiar, pero a estos seguidores de Jesús que se llamaban los ebionitas, que conservaron su judaísmo, los consideraron herejes porque no estaban siguiendo las enseñanzas de Pablo. Entonces, en los escritos de Epifanio, por ejemplo, los ebionitas declaran que Pablo era griego y que cuando subió a Jerusalén, después de un tiempo, se apasionó por casarse con la hija del sumo sacerdote. Por esta razón, Pablo se convirtió en prosélito y fue circuncidado. Luego, cuando no se pudo casar con la hija del sumo sacerdote, porque fue rechazado por ella, se enfureció y escribió en contra de la circuncisión y contra el sábado y contra la ley, o sea, contra la Torá. Esto dicen los ebionitas. Ustedes pueden consultar esta fuente que está en Epifanio, los escritos de Panarión, capítulo 30, punto 16, punto 6 al 9. Los ebionitas utilizaban un manuscrito de Mateo. Mira, ellos tenían un manuscrito de Mateo en hebreo. Resulta que nunca se ha conocido un texto escrito por el discípulo de Jesús de Mateo en hebreo. Nunca se conoció. Pero los ebionitas tenían un manuscrito escrito por Mateo en hebreo, pero ese no es el mismo Mateo griego que ustedes tienen hoy en día. ¿Por qué? Porque los ebionitas decían que el manuscrito que ellos tenían, ahí no había ninguna mención de ningún nacimiento virginal. Entonces, quiere decir que el tema del nacimiento virginal fue
insertado a lo que viniera a ser el Nuevo Testamento, perdón, el libro de Mateo griego, insertaron los 2 capítulos del nacimiento virginal que no estaban en el manuscrito original en hebreo. Eso debe quedar muy claro. Por eso dice que los ebionitas negaban el nacimiento original de Jesús. Usaban solo el manuscrito hebreo de Mateo. Obviamente este era el texto original de ese evangelio, que no contenía los capítulos 1 y 2, ni algunos otros párrafos que fueron agregados a la traducción del Mateo griego, que es lo que hoy en día ustedes tienen. Los ebionitas entonces mantenían una cristología baja, es decir, afirmaban que Jesús era el Mesías. Bueno, ellos eran mesiánicos y creían que Jesús era el Mesías, pero rechazaban su preexistencia. Es decir, que tuviera naturaleza divina. Rechazaban estos aspectos de algún tipo de divinidad en la figura de Jesús. Y también que su nacimiento hubiera sido virginal, e insistían en la necesidad de seguir los ritos y las leyes judías, cumpliendo los preceptos como la circuncisión, el sábado y las prohibiciones alimenticias, o sea, los alimentos kosher. Insistían en la necesidad de seguir la ley escrita y el sermón de la montaña de Jesús, y veneraban a Santiago el Justo como ejemplo de rectitud y verdadero sucesor de Jesús en lugar de Pedro, al tiempo que rechazaban a Pablo como un falso apóstol y un apóstata de la ley. Los ebionitas vieron que las enseñanzas de Pablo iban en contra de las enseñanzas de Jesús, por la introducción de conceptos paganos gnósticos. Pablo nunca menciona a sus oyentes que era oriundo de Tarso. Tarso es una ciudad hoy en día de Turquía. Luego él era turco. Pero él nunca lo menciona. Nunca se lo dice a sus oyentes. A sus oyentes les dice que él era judío, que él era israelita, de la tribu de Benjamín y todo esto. Pero él no era nada de eso. Según los ebionitas, él no era eso. Entonces, ¿por qué Pablo quería aparentar ser israelita a costa de todo? A costa de decirle, obviamente en esa época sus oyentes eran gentiles en su mayoría, y así hubieran habido unos pequeños o pocos israelitas, no se podía comprobar si él era o no era. Entonces él les decía a ellos que él era israelita, pero como estaba predicando en otra región lejos de Jerusalén, pues no era fácil comprobar si él realmente era o no era. Pero eso era lo que les decía a sus audiencias. Las enseñanzas de Jesús son judías, pero las de Pablo son antijudías. Y hay que decir algo que, si usted mira las enseñanzas en su cristianismo hoy en día, en su iglesia, los domingos, se enseña mucho a Pablo, pero a Jesús lo dejan como a un lado, lo dejan como sentado en la banca de suplentes. Ese es el cristianismo de hoy, es un cristianismo paulino. Y por eso no es exagerado decir que Pablo es el verdadero fundador del cristianismo. Pablo es el padre del cristianismo. Con toda razón, porque se enseña más a Pablo que a Jesús. Y con ser que Pablo enseñó cosas muy distintas a las que enseñó Jesús. Luego, el antijudaísmo de Pablo pasó de las prácticas religiosas de Jesús a las de los romanos. Fueron los cristianos los que se convirtieron en romanos, en lugar de los romanos en cristianos. Pablo
formó un Cristo propio, una iglesia propia y un sistema de creencias propia. Y debido a que había muchos elementos mitológicos y gnósticos en su teología que atraían más a los no judíos que a los judíos, se ganó el mundo pagano para su creencia. Entonces, eso es lo que tenemos. Y eso es lo que quería mostrar hoy de este grupo de los ebionitas que rechazaron las enseñanzas de Pablo y ellos lo consideraron un falso apóstol y un traidor de la Torá. Muy interesante que ustedes pudieran interesarse en esto e investigar. Así que yo los dejo por ahora y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias por sus comentarios. Quedamos atentos para una próxima oportunidad. Shalom.